Hola, este es el tema 0 de Introducción a Objetivos del curso para motivar la asignatura Autómatas y Desarrollo Avanzado del Software del Máster de Teleco de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Por qué existe esta asignatura? Esta asignatura existe porque los lenguajes formales son extremadamente útiles por muchas razones para los ingenieros de Teleco. Una de las salidas, por ejemplo, que tiene Ingeniería de Teleco es la de trabajar de programador. ¿Y cuál es el programa que más ejecuta un programador? Pues el compilador o el intérprete del programa en el que está desarrollando. Ya sea C, Python, Java, JavaScript, Go, ¿vale? Cuando estás utilizando un compilador o un intérprete te va a dar errores. Entonces hay que estar familiarizado y entender las diferencias entre los diferentes errores. ¿Qué significa levalue? ¿Qué compilador de C elijo si tengo un suite de compiladores? Todo esto es extremadamente útil para un programador. Entonces, saber cómo funciona un compilador o un intérprete, saber cómo procesa los lenguajes formales, cómo procesa los lenguajes de programación para, en un caso, generar el ejecutable, en el otro el comportamiento, es súper importante para un programador. Pero es que otra salida importante es, por ejemplo, desarrollador de hardware digital. ¿Cuál es el programa que más ejecuta un desarrollador de hardware digital? Pues también un tipo de compilador. Básicamente utiliza un lenguaje de descripción como puede ser VHDL o Verilog, y el resultado de la compilación es una descripción hardware. Entonces, el software al final se está comiendo el mundo. Vamos a terminar describiendo la mayor parte de las cosas en lenguajes formales de un tipo o de otro. Para un ingeniero de teleco es muy importante entender cómo se procesan los lenguajes formales. Y una parte también de entender lenguajes formales es entender autómatas, que aparecen muchísimo en electrónica digital. Entonces esta asignatura es muy útil en general. Pero estamos hablando de lenguajes formales. ¿Qué es un lenguaje formal? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero un lenguaje formal no es más que una forma de escribir un patrón de texto, de escribir un conjunto de tuplas válidas de texto. Sirven para muchísimas cosas. Ya he dicho, para describir máquinas de estados, para autómatas, para parsing. Sirven para usar metalenguajes, para describir lenguajes para buscar texto, por ejemplo expresiones regulares o globbing, para describir lenguajes de configuración, ¿vale? Sirve para utilizar pequeños mini lenguajes como los que utiliza printf o como los que se utilizan dentro de diferentes formas de formatear texto, ¿vale? Pero además esta teoría formal es muy útil y muy interesante, ¿vale? Turing y Church establecieron los límites de la computación y de las matemáticas estudiando las matemáticas mismas como un lenguaje formal, ¿vale? Esto intelectualmente es extremadamente interesante. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué es un compilador o un intérprete, ¿vale? Hemos dicho que uno de los usos útiles de estos es un compilador o un intérprete. Pues un compilador es un traductor de un lenguaje formal, el código del programa, por ejemplo C, a otro lenguaje formal, por ejemplo el código máquina de un Intel de 64 bits, x86-64. ¿Vale? Esto es lo que es un compilador. ¿Qué es un intérprete? Pues un intérprete, en lugar de traducir de un lenguaje a otro, el lenguaje en el que escribe el programador al lenguaje que interpreta la máquina, el intérprete sencillamente traduce a comportamiento. Es decir, interpreta el código directamente y lo ejecuta, ¿vale? El ejemplo de esto es Python. Uno escribe un lenguaje en Python y no se traduce a código máquina, sino que el intérprete va leyendo línea a línea y ejecutándolo, ¿vale? Un buen libro de referencia de compiladores, intérpretes y una introducción a lenguajes formales para programadores es el libro del dragón de Ajo, Lam, Sethi y Ullman, ¿vale? Compilers, Principles, Techniques and Tools. Este es uno de los mejores libros que hay de compiladores y lenguajes formales y autómatas a nivel práctico. Bueno, hemos dicho que un compilador es algo que traduce a código máquina.
Esto lo hace en varios pasos. El primer paso es que construye una estructura de datos en memoria, que es un árbol que es el análisis sintáctico del programa que ha entrado, ¿vale? Este árbol se llama AST. Describe como cuando en el colegio hacemos el análisis sintáctico de una frase que tiene sujeto, verbo y predicado, y podemos construir el perro ladra. Pues podemos hacer un árbol con el perro. Bueno, el perro ladra al cartero. Por ejemplo, el perro ladra al cartero. Entonces, sujeto, verbo, complemento directo, tal. Podemos construirnos un árbol con estas cosas, ¿vale? Pues esto básicamente es el primer paso de lo que hace un compilador. Bueno, el segundo en realidad. Primero corta en palabras, que es la parte de cortar en tokens. El segundo es construir el árbol del análisis sintáctico. El tercero es recorrerse este árbol y escribirlo en otro lenguaje, en código máquina. ¿Vale? Esto es lo que hace un compilador. También se puede traducir a otro lenguaje de programación. Esto se le suele llamar, es un compilador también, pero se le suele llamar transpilador o traductor. ¿Vale? Por ejemplo, traducir de C a Java. ¿Vale? Un compilador también puede, a base de una descripción, generar estructuras de datos. Bueno, hay diferentes tipos de compiladores. Bueno, esto es un ejemplo de un compilador. Lo que hay a la izquierda es... no sé qué lenguaje es, no sé si es uno inventado. Go, puede ser Go. Sí. Bueno, hay un lenguaje de programación. En medio hay un árbol, que es el árbol... bueno, está dibujado de forma esquemática, pero sería el AST, el árbol de sintaxis abstracto del programa que hay a la izquierda. Y a la derecha tenemos... en realidad está escrito en ensamblador, pero es una descripción del código máquina que habría de salida. Vale, si miramos en un poco más de detalle, pues lo que he dicho antes, hay un primer paso que es dividir la entrada en tokens, en palabras. Esto es una parte del compilador que se llama lexer o scanner, ¿vale? A continuación hay un paso que es el parser, que es el que construye este árbol de que hemos hablado, y finalmente tenemos el generador de código, que es el que construye el código máquina. Normalmente los compiladores no se escriben sueltos, sino que se suele escribir lo que se llama una suite de compiladores, de manera que se puedan reutilizar diferentes partes del compilador. Entonces, normalmente en lugar de generar directamente código máquina, se escriben dos partes. Una primera parte que se llama frontend, que genera un código intermedio, ¿vale? Y luego una segunda parte que se llama el backend, que a partir del código intermedio genera el código de salida, código máquina o el código de salida que sea, ¿vale? De esta manera se pueden escribir compiladores para muchas máquinas y para muchos lenguajes, reutilizando gran parte del código y de las optimizaciones. Entonces, los compiladores ya un poco más avanzados, optimizadores, se escriben en suites y tienen un conjunto de frontends y un conjunto de backends. Vale, ya si miramos en un poco más de detalle, esto ya empieza a ser pues un compilador un poco más avanzado. El frontend y el backend, los dos tienen... generan diferentes ASTs. Por ejemplo, esto es para una suite de compiladores que se llama LLVM, todavía está de forma esquemática, luego veremos más detalles. Empieza con el compilador, genera los tokens, estructura de datos, reescribe parte, o sea, la estructura de datos que es el AST, que es el árbol sintáctico, reescribe parte optimizando de forma independiente de arquitectura y genera un código intermedio en un lenguaje especial que define el compilador. ¿Vale? Luego ese código intermedio se puede generar en texto o en binario, ¿vale? De nuevo habrá en el backend un proceso de parsing que leerá el código intermedio. Si está en binario, en realidad hay partes de esto que no hace falta hacerlo. Si está en texto, pues tendrá que volver a tokenizar. Finalmente se construye una estructura de datos y ya se seleccionan las instrucciones, hay optimizaciones dependientes de arquitectura y finalmente se genera el fichero objeto. Para un backend sofisticado como el de LLVM, que es un compilador, una suite de compiladores que se utiliza mucho, el backend tiene muchos pasos de optimización, ¿vale? En esta asignatura muchas de estas cosas no las vamos a ver porque estamos más interesados en lenguajes formales y en la parte que es útil en general. Veremos quizás por encima algunas de ellas para que os hagáis una idea de lo que es.
Esto en cuanto a la parte del compilador. Un intérprete tiene que en tiempo real ir ejecutando el código. Entonces se construye una estructura de datos en memoria, como el AST, ¿vale? Y luego la ejecuta. El código fuente está todo el rato ejecutando, la va barriendo y va realizando el comportamiento que describe. Vale. ¿Qué es un lenguaje formal? Un lenguaje formal es un concepto matemático, ¿vale? Que quiere abstraer el concepto de lenguaje. El perro ladra es una frase válida en castellano. Perro, mesa, hacer, por ejemplo, no, ¿vale? Esto es porque hay una serie de reglas de qué es un conjunto de símbolos válidos, ¿vale? Las reglas las hay a varios niveles. Hay una regla de qué son palabras válidas. JLMNK no es una palabra válida en castellano. Y luego hay una regla de cómo se componen estas palabras, ¿vale? Una regla de sintaxis, ¿vale? Un lenguaje formal es una forma más abstracta y más general de describir estas cosas, ¿vale? En castellano, el castellano es un lenguaje natural. Los lenguajes naturales tienen muchas reglas y estas reglas son mucho más sofisticadas y algunas no están claras. A veces se pueden decir cosas que no son del todo válidas. Es un poco más complicado, ¿vale? Los lenguajes formales tienen descripciones matemáticas completamente detalladas. Entonces es más fácil ver si una tupla de símbolos, que sería como una frase en castellano, pertenece al lenguaje o no. Entonces, lo primero que vamos a necesitar en una descripción de un lenguaje formal es describir qué es válido y qué no para el lenguaje formal. Qué conjunto de tuplas son válidas y cuáles no para el lenguaje formal. ¿Vale? Al final lo que tengo es un algoritmo que ejecuto, que me dice si una tupla es válida o no, o es parte del lenguaje o no. ¿Vale? La tupla vacía, y esto es importante, vamos a empezar por ahí, puede ser parte del lenguaje. La vamos a llamar epsilon porque es la única manera de decir la tupla vacía. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de símbolos que son texto, la tupla vacía sería una cadena que no tiene nada dentro. ¿Vale? Cuando hablo de tuplas hablo de n-tuplas, o sea, no hablo de tuplas de dos elementos, sino de una cadena ordenada de símbolos. Vale, para los lenguajes de programación lo que querría sería describir los programas válidos, ¿vale? Los lenguajes de programación no son más que un ejemplo más de lenguajes formales. Las matemáticas también son lenguajes formales, ¿vale? Como decíamos antes de Turing. Y hay otros lenguajes formales. ¿Vale? En el ejemplo concreto de lenguajes de programación, lo que quiero ver es si un programa es válido o no. En un compilador, cuando compilo, pues comprueba si el programa es válido o no, y si no, pues da un error. No genera código y luego lo ejecuto y a ver qué pasa, ¿vale? Y en un intérprete lo mismo. Cuando el intérprete va interpretando el programa y va construyendo así sus estructuras de datos, si ve algo que no tiene sentido, debería dar un error, decírselo al usuario y parar. ¿Vale? Ya digo que estos no son los únicos usos de los lenguajes formales. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver de lenguaje formal es la descripción por enumeración. ¿Vale? Esta es la forma más sencilla de describir un lenguaje formal. Dices, esta y esta cadena pertenecen al lenguaje. ¿Vale? Por supuesto, el lenguaje tiene que ser finito, porque si no, no lo puedo enumerar. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que tengo aquí, en el lenguaje que aparece en la transparencia, sigma es el alfabeto o los símbolos que pertenecen al lenguaje, que son A y B, y el lenguaje es L. ¿Vale? L es un lenguaje compuesto de 5 cadenas, la cadena vacía, que la representamos como epsilon, o sea, epsilon no es un símbolo, es la cadena vacía, A, AB, BA y BB. Entonces, por ejemplo, BA no pertenece al lenguaje. ¿Vale? BA sí, BA no. AA no pertenece al lenguaje. ¿Vale? Entonces puedo ver si la cadena pertenece al lenguaje o no. Esta representación es muy fácil para entender cómo funcionan los lenguajes formales, pero es un poco mala. ¿Por qué? Porque si el lenguaje es un poco grande, incluyendo que pueda ser infinito, la cantidad de posibles programas que se pueden escribir en C pues son infinitos, ¿vale? Esta representación es terrible, porque tardaría infinito tiempo en describirla, ¿vale? Solo se pueden describir lenguajes muy sencillos así. A veces es útil,
pero no hay que abusar de ella. Otra forma de escribir lenguajes formales es utilizando lo que se llaman expresiones regulares, que seguramente hayáis visto en sistemas operativos o en bases de datos o incluso en un editor de programación en las búsquedas. ¿Vale? Las expresiones regulares son un metalenguaje para describir lenguajes formales. Se utilizan mucho para la búsqueda de texto. Y aparecieron, entre otros, gracias a Ajo y otra gente de Unix, en el sistema Unix en los operadores grep y set y demás para buscar patrones de texto. Un ejemplo de un lenguaje fácil descrito con expresiones regulares es uno que tiene el símbolo como símbolos AB, y el lenguaje es A asterisco B. ¿Vale? Aquí el asterisco no es un símbolo del lenguaje. Aquí el asterisco es el operador repetición de clean, que lo que dice es que la A puede estar 0 o más veces. Entonces, las tuplas que pertenecen al lenguaje son A 0 veces, B, entonces sería B, A una vez, B, A 2 veces, B, A 3 veces, B. Es decir, el lenguaje es A n veces, B, donde n puede ser 0. Aquí asterisco es uno de los operadores de repetición de clean. Hay 3. Si en lugar de un asterisco fuese un más, lo que dice es que lo que hay antes es la cadena repetida una o más veces. Entonces no está incluida la cadena vacía. Así como con el asterisco el lenguaje es este, con el más el lenguaje solo sería este subconjunto, porque la cadena A tendría que estar al menos una vez. Vale. El operador de repetición de clean interrogante lo que dice es que lo que hay antes, en este caso si tuviese A interrogante por ejemplo, puede o no estar. Entonces el interrogante lo que dice es que la expresión regular que hay antes es optativa. Puede ser o la cadena vacía o la expresión regular que hay. ¿Vale? Estos operadores, igual que los que vamos a ver después, se pueden componer. Entonces, cuando pone aquí asterisco B, yo aquí podría tener una expresión regular, asterisco, otra expresión regular. ¿Vale? ¿Qué problema tengo? Tengo que empezar a ver qué operadores se aplican primero. Si tengo A asterisco, B asterisco, el asterisco se aplica a todo, se aplica a una parte, ¿vale? Para eso existen los paréntesis también para agrupar, que también son parte de los operadores de la expresión regular. Tampoco tienen por qué ser símbolos del lenguaje, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay una precedencia de operadores, hay una tabla de precedencia de operadores. Estos operadores se escriben después de la cadena, los de arriba, estos de aquí, ¿vale? Son operadores sufijos. Luego hay otros operadores que son infijos, por ejemplo el operador alternativa, que vamos a ver ahora. Hay que ver cuáles se aplican primero para entender cómo es la expresión, ¿vale? Para eso está la precedencia de operadores. El operador alternativa significa que dada dos expresiones es una o la otra. Por ejemplo, la expresión regular A o B es un lenguaje que se compone por dos tuplas, la tupla A y la tupla B, ¿vale? La expresión regular se dice que puede encajar con el primero o con el segundo, ¿vale? Luego hay un operador escape. Este operador es importante para que un carácter pierda su significado especial. Hay que distinguir, imaginemos que tengo un lenguaje que necesita utilizar el símbolo asterisco, pero asterisco ya significa algo en expresiones regulares. Yo pondría barra asterisco y eso significa el símbolo asterisco y no el operador asterisco, ¿vale? Por ejemplo, barra paréntesis es el símbolo terminal. Esto de terminales quedará más claro más adelante, pero vamos, aquí lo que estoy hablando cuando hablo de terminales es de los símbolos del lenguaje, ¿vale? Entonces, barra paréntesis en realidad es paréntesis. Luego hay otro operador que es el operador concatenación. El operador concatenación no se escribe como sucede muchas veces con la multiplicación en matemáticas. Yo escribo A, B y lo que quiero decir es A multiplicado por B. Pues el operador concatenación es un operador invisible que significa concatenación de expresiones regulares. Aquí, en realidad lo que es A asterisco concatenado con B. ¿Vale? Es importante esto para luego, si por ejemplo pongo otro asterisco detrás, ver cuál es la presencia de operadores entre el operador concatenación este invisible y el otro operador.
Luego hay unos símbolos que representan conjuntos, ¿vale? Por ejemplo, el punto representa cualquier carácter, pero uno solo. Punto punto serían 2 caracteres. Por ejemplo, el punto, si mis símbolos son A y B, el punto sería o A o B. Y punto punto sería AA, AB, BA o BB. ¿Vale? Representa cualquier carácter. Y los corchetes, que representan un rango de símbolos. A-C es A, B y C. ¿Vale? Los corchetes representan un rango de símbolos. Para eso tengo que tener un orden en los símbolos del lenguaje. Típicamente cuando estoy programando estoy utilizando un encoding de caracteres o unas locales, y esto me da un alfabeto que me dice el orden en el que van los símbolos. ¿Vale? Si estoy en un lenguaje formal, el enumerar los símbolos me dice el orden de los símbolos. ¿Vale? Para ver de la A a la C cuáles son los que hay en medio. Y luego tengo finalmente los delimitadores de anclado. Los delimitadores de anclado significan el principio y el fin de la cadena. ¿Vale? El gorrito es el principio de la cadena y dólar es el fin de la cadena. Están al revés. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque esto dice que la cadena no puede seguir. Ya veremos esto a la hora de encajar porque es importante. Porque cuando yo utilizo expresiones regulares para buscar un trozo de texto, puedo buscar un subconjunto de ese trozo de texto. ¿Vale? Hay algunas equivalencias en los operadores de los lenguajes formales, de las expresiones regulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad algunos de los operadores son redundantes y podrían no existir y se podrían escribir en función de otros. Por ejemplo, A-C se puede escribir como A o B o C, con el operador alternativa. Y X asterisco se puede escribir como X más, es decir, X una o más veces, pero optativo. ¿Vale? Para poner todo junto necesitamos tener una idea de la precedencia de los diferentes operadores sobre expresiones regulares que acabamos de definir. ¿Vale? Esta precedencia nos la da la tabla de precedencia. En el ejemplo vemos la precedencia de operadores de Unix. Hay algunos niveles de precedencia que no nos importan, por ejemplo el de clases de equivalencia, que ahora no vamos a ver, ¿vale? Pero si vemos, lo de arriba tiene más precedencia, lo de abajo menos. Entonces, lo que más precedencia tiene son los escapes, y pongo barra A, B, barra A va a representar la A y B va a ser otro carácter, otro símbolo. ¿Vale? Luego conjuntos, luego agrupaciones, los operadores de clean, ¿vale? Los operadores de clean agrupan de izquierda a derecha todos juntos, ¿vale? Concatenación por yuxtaposición, delimitadores de anclado y alternancia. Imaginemos que empezamos con la expresión regular AB o CD asterisco. Tenemos varios operadores, por ejemplo, ahí y ahí tenemos la yuxtaposición. Aquí y aquí tenemos el operador alternancia y el operador de repetición de clean. Entonces, ahora miramos la tabla de precedencia de operadores, vemos que el OR tiene menos precedencia, luego menos precedencia la concatenación y luego más precedencia, o sea, el asterisco, o sea, primero el asterisco, luego la concatenación, luego la alternancia. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Significa que si miro en la precedencia, esta expresión regular se podría reescribir así. ¿Vale? Si ahora tengo en cuenta la relación de precedencia entre la yuxtaposición entre CD y el asterisco, veo que el asterisco tiene más precedencia, con lo cual esto a su vez se podría escribir así. Vale. ¿Qué lenguaje es este? Bueno, pues por un lado tengo AB, ¿vale? Con lo cual, por otro lado tendría C concatenado con D asterisco es 0 o más veces,
Con lo cual sería algo como... ¿vale? El lenguaje completo sería AB, o C, o CD, o CDD, o CDDD, o CDDD, ¿vale? Vemos que es muy fácil con este lenguaje describir, con este metalenguaje de expresiones regulares, describir lenguajes que es muy difícil de escribir por enumeración, ¿vale? Porque por enumeración tendría problemas de explosión combinatoria si quisiese describir un lenguaje así. Por eso las expresiones regulares son extremadamente útiles para describir patrones de texto y se utilizan tanto. Por recapitular, las expresiones regulares son un metalenguaje, un lenguaje para describir lenguajes, ¿vale? Que es extremadamente útil. Son un metalenguaje igual que otros muchos metalenguajes que vamos a ver. Las matemáticas son un metalenguaje también, por ejemplo. Vale. Otra forma de describir lenguajes formales es utilizando lo que se llaman gramáticas formales generativas. Este es uno de los métodos más potentes que hay, ¿vale? Y es bastante formal, pero no es complicado de entender. Para una gramática formal generativa tengo lo mismo que antes, los símbolos que voy a utilizar, en el ejemplo de antes de la expresión regular A y B, o C y D, ¿vale? Que estos se llaman, en gramáticas formales generativas, se llaman símbolos terminales. Luego hay otros símbolos que se llaman símbolos no terminales o símbolos intermedios. Y luego tengo una serie de reglas de reescritura o reglas de producción. Entonces, se habla de reconocer el lenguaje, ¿vale? Que es igual que encajar con una expresión regular. Entonces, yo tengo el lenguaje L reconocido por la gramática G, que tiene de símbolos terminales A y B, en este ejemplo, símbolos no terminales S y B, y luego una serie de reglas de producción. Las reglas de producción son reescrituras que se pueden hacer. En el ejemplo que hay ahí hay 3 reglas de producción: S flecha A, B flecha B, S, B y B flecha A, A. En estos ejemplos, los símbolos en minúsculas son terminales, son los que de verdad forman parte del lenguaje, ¿vale? Yo solo podría escribir en este lenguaje cosas que están escritas con AB en minúsculas, ABB, ABAB, lo que sea. Y los símbolos no terminales son en mayúsculas, SB, y forman parte de la gramática, son parecidos a los operadores que había antes, no forman parte del lenguaje final. Entonces, de nuevo, símbolos no terminales, símbolos terminales y reglas de producción. Entonces, ¿cómo se utilizan las reglas de producción? Se empieza con un símbolo que se llama símbolo inicial, ¿vale? Por ejemplo, S en este caso, porque digo, la gramática dice que el símbolo inicial es S, ¿vale? Y luego se va reescribiendo. Por ejemplo, S lo puedo sustituir por AB. AB lo puedo sustituir por BSB. Y así, ¿vale? Si luego aplico de nuevo BS-AB a BSB, pues puedo cambiar el S y entonces ahora tengo BABB. ¿Vale? B a su vez lo puedo utilizar la regla BAA y entonces tengo BAAB. Y se dice que esta cadena, esta tupla de aquí, pertenece al lenguaje. ¿Vale? Cualquier cadena a la que se puede llegar desde el símbolo inicial aplicando cualquier regla de producción es parte del lenguaje. ¿Y cómo se llega del símbolo inicial a esa cadena, a esa producción? Se llama derivación. ¿Vale? Entonces tengo que tener como una demostración utilizando las reglas de producción de que pertenece al lenguaje. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, voy aplicando sobre símbolos no terminales en el lado izquierdo las reglas de producción. Fijaros que si hay más de un símbolo no terminal o si hay más de una subcadena, porque aquí, por ejemplo, no hay un símbolo no terminal, hay un símbolo no terminal junto con un terminal. Esta subcadena es la que se sustituye por esta. Si tengo más de una subcadena, puedo aplicar, que encaja en este lado, puedo aplicar diferentes reglas de producción en diferentes órdenes y voy a llegar a cadenas diferentes o a la misma,
dependiendo de si hay varias reglas de producción que me producen la misma cadena o no. ¿Vale? Entonces puedo tener varias derivaciones para la misma cadena y partiendo de un trozo de una derivación puedo llegar a diferentes sitios. Lo único importante es, si empiezo en S y acabo una cadena, esa cadena pertenece al lenguaje. ¿Vale? Los lenguajes pueden ser más complicados o menos complicados. Esto que acabamos de dar es una forma muy general de describir lenguajes. De hecho, permite describir todo tipo de lenguajes. Cuando un lenguaje es más complicado, y aquí estamos hablando de conjuntos infinitos, entonces recordad que un conjunto infinito puede contener otro del mismo tamaño. Por ejemplo, los números enteros contienen los pares, los dos son infinitos y son del mismo tamaño. Entonces, los lenguajes pueden ser más complejos, ¿vale? Y entonces se dice que son más expresivos y eso significa que su conjunto es más grande, o más simples y eso se dice que es menos expresivos. El tipo de gramática que se usa para describirlos es lo que dice si es más expresivo o menos expresivo, porque hay una jerarquía de conjuntos infinitos que nos dice qué lenguajes son más complicados y cuáles menos. De nuevo recordad que hay conjuntos infinitos que pueden tener la misma cardinalidad y estar incluidos unos dentro de otros. Esto es complicado, ¿vale? Entonces, esta jerarquía de gramática que vamos a ver se llama jerarquía de gramática de Chomsky. Luego hay otras clasificaciones que no encajan limpiamente, que veremos más adelante, ¿vale? Pero esto es más de práctica, de qué reconocedor se utiliza para reconocer el lenguaje. ¿Vale? Cada tipo de gramática tiene un tipo de máquina o un algoritmo que se utiliza para reconocerlo. ¿Vale? Ahora veremos. Entonces, esta es la jerarquía que vamos a ver de lenguajes en esta asignatura, que es extremadamente importante. Esta jerarquía se llama jerarquía de Chomsky.